En el video anterior, concluimos que la fe en el sentido bíblico de la palabra implica confiar en algo o en alguien en base a su veracidad o confiabilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, en las palabras del filósofo cristiano de la Universidad de Biola, J.P. Moreland, la fe es una confianza en aquello que tenemos razones para creer que es verdad. Del mismo modo, John Lennox, el famoso matemático de la Universidad de Oxford, dijo que la fe es una respuesta a la evidencia, no un regocijo en la ausencia de la misma. Irónicamente, en última instancia, la fe no es contraria a la razón, es la consumación de la razón. Es decir, la fe es la confianza que expresamos en algo o en alguien, una vez nuestro razonamiento nos lleve a concluir que algo o alguien es sincero, confiable o verdadero. Sin embargo, nunca discutimos ejemplos específicos que demuestren que este es el caso en la Biblia. En este video, pues, estaremos explorando algunos de estos ejemplos. Punto en caso. En una ocasión en que Cristo se encontraba exhortando a sus discípulos a no ser consumidos por la ansiedad y a que confiaran y pusieran su fe en la bondad y provisión de Dios para todas sus necesidades, Él no simplemente les dijo, bueno, solo crean. No, en contraste, procedió a formular un argumento del menor al mayor para demostrarles que si Dios tiene cuidado de los pájaros o de los lirios, ¿cuánto más cuidado tendría de sus discípulos? En otras palabras, a pesar de que los lirios no trabajan, Dios se toma muchas molestias para que ellos florezcan. Dios incluso se tomó muchísimas molestias en su diseño, en su complejidad estética y en la belleza de su simpleza, de tal modo que, en cierto sentido, los lirios demuestran una belleza y un nivel de majestad aún más grande que la ropa más gloriosa y resplandeciente del rey Salomón. Si Dios tiene este tipo de cuidado tan detallado y profundo con flores que hoy están aquí y mañana se marchitan, ¿cuánto más cuidado tendría para con sus hijos? Aún más, Cristo también apeló a sus propios milagros para substanciar sus afirmaciones en repetidas ocasiones. De hecho, muchas de sus afirmaciones más difíciles de creer fueron hechas dentro del contexto de un acto sobrenatural. Por ejemplo, cuando Cristo afirmó ser el pan de vida que puede satisfacer nuestras almas y darnos vida eterna, lo hizo dentro del contexto de la multiplicación de los panes y los peces, alimentando a 5,000 personas de forma sobrenatural. Quizás aún más impactante sea el hecho de que el mismísimo apóstol Pablo, el autor más importante dentro del Nuevo Testamento, se tomó muchísimas molestias en 1 Corintios capítulo 15 para fundamentar la veracidad de la resurrección de Cristo, una de las doctrinas centrales de la fe cristiana. Pues resulta que dicha doctrina era simplemente una muy difícil de creer, no solamente para occidentales del siglo XXI como nosotros, sino también para los cristianos del primer siglo. Pero, de acuerdo al apóstol Pablo, si la resurrección es una farsa, una mentira, entonces la fe cristiana también es una farsa y una mentira grotesca. Y no solo eso, de acuerdo al apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, entonces todos los cristianos son las personas más dignas de lástima sobre la faz de la tierra. ¿Y cuál es la respuesta del apóstol Pablo ante estas duras verdades que él mismo concluyó? Bueno, ¿solo crean? No. El apóstol Pablo procedió a argumentar que Cristo sí resucitó porque él mismo se le apareció resucitado a los 12 apóstoles, se le apareció al mismísimo apóstol Pablo y en una ocasión a más de 500 personas a la vez, a lo que el apóstol Pablo añade que muchos de los cuales estaban vivos aún, como invitando a su audiencia a preguntarles a estas personas acerca de lo que vieron. Y recordemos que todo esto lo dijo alguien que estaba altamente envuelto en la destrucción de la iglesia antes de su conversión y que posteriormente lo dio todo por Cristo, incluso su propia vida. Ninguno de estos ejemplos prueban la veracidad del cristianismo. Para nada, ese no es el punto de este video. El punto es que el Cristo que nos llama a confiar es el Cristo que nos llama a pensar, a considerar por qué debemos confiar en sus palabras y que el gran apóstol de la fe cristiana es el apóstol que exhortó a su audiencia a indagar acerca de la veracidad de la resurrección a través del testimonio de los testigos oculares.
¿Es entonces la fe ciega por definición? De ninguna manera.